Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Rafael Macedonio Cruz. Soy Olo Batalá, Agón Irumelo Betumaco. Y como venimos haciendo en esta página de Semillitas Yoruba, pues traemos en esta ocasión otro texto, otras sesiones de lectura comentada. En este caso, estamos revisando el texto del concepto de vida y muerte en la religión yoruba del Agwon Erumila Donel Gámez Osheniwo. Él está fallecido desde 2014. Bueno, vale mucho la pena revisar este texto, ya que no solo podemos encontrar los elementos que necesitamos, ¿no? Ver en alguien que está instruido en la cuestión religiosa, sino que también se encuentra en este texto un orden, ¿no? En cuanto a la exposición, la claridad, muchos conceptos que son un poco más complejos y los logra aterrizar, ¿no? Entonces vale mucho la pena. Y también pues nos sirve mucho por el pretexto de que el día de hoy, que es 4 de octubre, fecha en que en la rama afrocubana pues celebramos Orúmila, ¿no? Entonces, por esa cuestión del sincretismo, por eso es de que pues bueno, qué mejor que celebrar a la orilla de la sabiduría, pues estudiando, ¿no? Y estudiando Ifá. Y también pues empieza la temporada casi ya de Día de Muertos, en la que pues también de alguna manera le rendimos pues homenaje, ¿no? A este gran babalao que fue Leonel Gámez Céspedes, y que bueno, pues esperemos que las sesiones que ocupen esta lectura pues sean de su agrado. El día de hoy, si todo va bien, si no nos extendemos mucho en algún punto, que también se vale, pues planeo que lleguemos más o menos a la página número 20, ¿sí? de nuestro texto. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando y cualquier pregunta y todo, ya saben que pueden apretar ahí la manita o abrir el micrófono y preguntar en el momento, ¿va? Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla. Bueno. Bien, entonces, nuestro texto del día de hoy, entonces, como decíamos, es un artículo que de hecho fue publicado en una revista de El INA. Déjenme, les saco rapidísimo la ficha, que de todas maneras esas se las paso después. Fue compartido, bueno, este texto fue publicado en la revista del INA en el año 2012. Es la revista número 2 del año 2012 con el título Escatología y ritos funerarios. Es ahí donde pues Leonel Gámez comparte este texto, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, les paso la ficha a quien interese. El artículo que yo les pasé para revisar, para leer, es precisamente sacado de la revista, ¿sí? Porque he visto por ahí que está también el puro artículo suelto, no sé quién lo haya sacado aparte, pero bueno, este es directo de la publicación. Entonces, bien, como siempre, vamos a ver quién es nuestro autor. Bueno, estamos por leer un texto, o estamos leyendo un texto de Leonel Gámez Céspedes, ¿sí? Leonel Gámez Céspedes, el que está en la foto, él fue babalao y escritor cubano. Nació en la ciudad de Bayamo, en Gran Macuba, el 7 de agosto de 1961. Él es hijo de Ochosi, ¿sí? Es hijo del Orisha Ochosi. Corona su Orisha Lakbatori el 30 de mayo de 1986. Estos datos los encuentran, si les interesan, en la página de Cubarred, me parece se llama. De manera personal, yo le escribí a Saori Gámez para ver si nos puede, al hijo de Leonel Gámez, que también es babalao,
para ver si nos podía hacer una pequeña semblanza de su padre, nada más que bueno, ya no le dio tiempo de poder participar, él de hecho está ahorita en Nigeria, y pues bueno, ya no le dio tiempo, ¿no? Por eso tuve que de ahí sacar los datos de los del Gámez, pero bueno. Leonel Gámez es consagrado como Babalao en ese mismo año del 86, el 20 de agosto. Posteriormente, después de unos años de preparación, él viaja a Ciudad de México y en 1991 se establece de manera definitiva para vivir en México, y es ahí donde él comienza a tener ahijados, empieza a hacer crecer la religión, y es ahí donde entonces se le ocurre la idea de hacer una sociedad yoruba de México, haciendo un símil a la sociedad yoruba de Cuba. Él intenta hacer una institución parecida que regule algunas cuestiones de la religión, ¿no? Más que nada, esa era su idea. Y entonces funda esta Sociedad Yoruba de México. Actualmente esta Sociedad Yoruba sigue existiendo, son los que sacan el signo, la letra del año que es la más difundida, ¿no?, en el país. Y pues bueno, las primeras veces que se sacó este signo fue con el propio Leonel Gámez, ¿no? Y bueno, Leonel adquiere mucha notoriedad por sus escritos, investigaciones, se vuelve también muy famoso porque empieza a traer la mirada de políticos, de artistas, que poco a poco se fueron volviendo sus ahijados, entonces se volvió una persona sumamente destacada, ¿no?, dentro del ámbito de la religión. Y bueno, sus escritos y sus investigaciones son muy importantes. Entre los principales artículos, libros o publicaciones que tiene Leonel Gámez, vamos a encontrar varios textos, me parece que son 3 o 4, no recuerdo bien el número, que se llaman Defendiendo nuestras tradiciones o Defender nuestra tradición. Estos los comienza a publicar junto con Águila Difá, aunque son textos puramente de Leonel Gámez, en el que él explica varias cosas de la tradición de Ifá afrocubano, porque bueno, comienza esta cuestión del Ifá nigeriano, ¿no? Entonces él su intención era poder explicar ambas tradiciones, entender qué tenemos nosotros, qué nos falta, qué se ha perdido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy interesante este texto. Otro libro o publicación importante de Leonel Gámez es el Ebó de Tablero Restaurado. Ese es un Ebó de tablero como lo hacía Miguel Febles, Udicá. Ese Ebó de tablero es el mismo que hacía Miguel, solo que los rezos están restaurados en el sentido de que lingüísticamente fueron corregidos, la pronunciación fue corregida para que fuera la pronunciación del yoruba nigeriano. Sí, no yoruba lucumí que se habla en Cuba, sino el yoruba nigeriano. Esta publicación traía un CD en que venía la voz de Leonel Gámez rezando, ¿no?, y cantando los diferentes odus de Ifá que se rezan en este Ebó de tablero. Tenemos otra publicación, esa realmente nunca me ha tocado verla, ojalá algún día la pueda encontrar, que se llama Ewo, que trata sobre los tabúes, ¿no? ¿Qué tabúes hay o cuáles son los principales tabúes en la de religión yoruba? Y hay un texto que él dejó inconcluso, me tocó ver hace muchos años una versión del texto que todavía no estaba terminado, que se llama Loruco. Loruco significa nombre, ¿sí? Que más que nada la intención de Leonel Gámez era buscar nombres o hacer una compilación de nombres para cuando las personas se consagraran, ya sea como babalaos o como lorishas, o sea, como santeros, se determinan nombres. Entonces, determinar los nombres de acuerdo al odun, a la profecía, etcétera, e incluso su idea era, y es lo que ya no terminó, buscar qué nombres de nuestro idioma español tienen un significado parecido o igual de algunos nombres yoruba para que un bebé, un niño, pudiera ser nombrado de acuerdo
a su destino, ¿sí? De acuerdo a lo que necesitaba la persona, ¿no? Porque en la religión yoruba es muy importante esa cuestión del nombre. Ahorita lo comento más adelante porque el propio texto por ahí nos lo marca. Y bueno, Leonel Gámez se puso a estudiar mucho entonces el Ifá nigeriano, incluso fue a tierras nigerianas. Él se inicia en el culto de Gungun, y se presenta ante el concilio de Agoses del Alafin, del rey, pues, de Oyo, ¿sí? La mítica ciudad de Oyo, que se supone que el Alafin de Oyo viene a ser el descendiente de Shango, ¿no? Entonces, se presenta ante ellos y es nombrado como miembro honorario de este concilio de Agoses. Leonel Gámez fallece el 7 de octubre del 2014, también, bueno, es otra razón por la cual pues está bien ahorita checar un texto de él, ¿no? Va a ser un aniversario luctuoso. Muere el 7 de octubre de 2014 en su propio domicilio, de una manera pues trágica, ¿no? Llega una persona, un agresor, pues lo asesina, ¿no? Literalmente lo asesina, pues, disparando la quemarropa. Y bueno, el legado de Leonel Gámez es impresionante, una cantidad de ahijados, de los cuales ya tienen sus ahijados, y estos tienen, a su vez tienen sus ahijados. De hecho, en Ciudad de México muchísimas personas, pues de alguna manera vienen de la rama de Leonel Gámez. Y otro legado que tiene por ahí es de que él inspiró a que autores como Águila de Ifá, por ejemplo, hicieran posteriormente más publicaciones con la idea de llevar conocimiento, ¿no? Sobre la religión yoruba. Y bueno, Aguilar Ifá, quien era amigo de Leonel Gámez, le dedica me parece es un libro que se llama Leonel, mi amigo, mi hermano, algo así, en el cual pues recopila algunos textos de Leonel y explica algunos temas, y incluso pues hasta cuenta algunas discusiones teológicas, ¿no? Que tenían sobre la religión. Entonces, bueno, es muy interesante todo esto, estos planteamientos, ¿no? Bueno, eso es en general quién es Leonel Gámez Céspedes y Leonel Osheniwo Omo Ochosi. Y bueno, ya vamos a ir comenzando en el texto. Bueno, este texto tiene varias secciones. Leonel lo que hace es que trata de ir muy poco a poco. Hay veces donde a veces puede repetir algún concepto, pero es para que quede muy claro, porque hay que entenderlo. Este texto fue lanzado para la revista del INA, ¿no? Del Instituto Nacional de Antropología, en el cual pues, las personas que lo leen no son especialistas, ¿no? En los textos, en la religión yoruba, etcétera. Entonces, me parece que está muy bien redactado, ¿no? Entonces, bien, vamos a ir revisando en todos los principales puntos. Si alguien tiene notas, quiere aclarar algo, etcétera, pues, obviamente, pues para eso es la sesión, ¿no? Entonces, bueno, el texto comienza con una introducción, ¿no? En la que nos habla que para las personas de la religión yoruba y para los propios yorubas, la vida y la muerte no son cosas separadas o contrarias, ¿no? Como luego puede suceder en el pensamiento occidental, que tenemos esta idea de que muerte y vida son como cosas contrarias. Leonel nos dice que para el Yoruba la vida y la muerte son parte de un mismo proceso, no es parte de un viaje. De hecho, nos dice que de hecho en nuestras ceremonias, ¿no?, importantes recibimos lo que se llama Itá. ¿Qué es el Itá? Es una especie, la palabra Itá significa conversación, y a veces utilizan la palabra Itán con N, que como él nos dice aquí significa camino, ¿no? De alguna manera el Itá o el Itán, como le queramos decir, de alguna manera es una conversación que nos va a encaminar, que nos va a ayudar a seguir un camino a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, ahora, aquí Leonel Gámez nos empieza a hablar que para
cada fase de la vida e incluso de la muerte, vamos a tener la intervención de diferentes deidades, ¿sí? Cada diferentes deidades van a tener papeles, ¿no? Primordiales, ¿no? Entonces nos está adelantando algo que vamos a ver un poquito más adelante en el texto, y nos dice, cada una de estas deidades van a intervenir porque tienen un papel, si lo queremos entender así, un papel cósmico, o sea, respecto al orden del universo mismo, y ayudan, ¿para qué? Para que la persona tenga una buena muerte, ¿sí? Para que a lo largo, de hecho, desde la vida, tengamos una buena vida para tener una buena muerte, y de ahí podamos en algún momento llegar a ser considerados como ancestros venerados, ¿no? O lo que él llama, o él dice aquí, que Egungun, ¿no? Lo traduciría como un ancestro venerado, una persona que a lo largo de su vida logró tales cosas, tal nivel de perfeccionamiento de su ser, que llegó o que es reconocido por los que dejó aquí en la tierra, por sus familiares, y por sus, no solo familiares, sino también por su familia religiosa, pues deja una huella tal que es considerado como un ancestro que es digno de veneración, al cual cuando yo moyubo, cuando yo hago mis imploraciones, entonces lo nombro, ¿sí? E incluso lo tengo en mi bóveda espiritual y trato de intervenir con ese espíritu, etcétera, etcétera. Eso es, de alguna manera, lo que Leonel Gámez nos llama respecto a esta relación vida-muerte, ¿no? Una buena vida nos puede llevar a que en muerte seamos venerados. Y de alguna manera dice no solo como un egungun o un gran ancestro, sino incluso como un orisha familiar, o incluso dice no solo familiar, sino en la comunidad, ¿sí? Y él aquí nombra un poco este dicho que está muy choteado por ahí en redes y muy mal entendido, que dice Iku lo biocha. De hecho, la frase completa es Iku lo biocha intoriegun. ¿Qué significa esto? Que la muerte pare al orisha. Y es aquí donde Leonel pues nos va a hablar más adelante de por qué se dice todo esto de que la muerte pare a la orilla. Y bueno, hace aquí él una pequeña semblanza de qué es la religión de Ocha e Ifá. Sí, recordemos que este texto entonces está escrito para personas que no están familiarizadas o no conocen tanto del tema. Se me hace muy interesante y muy buena esta pequeña descripción, porque es muy corta, muy sucinta, pero sirve mucho para que alguien que no conoce el tema, pues aclare, ¿no? Entonces, bueno, nos dice en general que la religión yoruba, bueno, que la religión yoruba o que la religión de Ocha e Ifá tiene un origen nigeriano, ¿no? Un origen de África, de Nigeria, de la tribu Yoruba, y que esta principalmente se va a propagar por Cuba y Brasil. Vamos a encontrar que van a haber yorubas en otras partes del continente, pero no va a florecer como tal, ¿sí? La religión, no la vamos a encontrar así de fuerte. Entonces, en Cuba y en Brasil, recordemos que en Cuba, como la religión de Ocha e Ifá, la regla de Ocha e Ifá, y en Brasil vamos a tener lo que va a ser el candomblé. El candomblé en Brasil va a tener sus propias influencias que son propias de Brasil, ¿no? De los pueblos indígenas, otras corrientes, y van a salir por ahí otras ramificaciones que se llaman Umbanda, Quimbanda, entre otros, ¿no? Umbanda y Quimbanda, junto con el candomblé, ¿sí? Entonces, bueno, nos va a decir nos va a explicar algo, Leonel Gámez, que muy pocas veces se trata en los textos, y él aquí también lo hace muy general,
que dice, porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a hablar de esta cuestión del sincretismo, de que hay una mezcla entre lo yoruba, lo católico, y entonces ya ahí sale la regla de Ochifá, y no, no, o sea, este proceso fue muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque llegaron personas esclavizadas de una gran porción de África, ¿sí? Llegaron de varios pueblos. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Que entonces empieza a haber un intercambio entre intercambio cultural y religioso que va a nutrir y que de alguna manera va a moldear esta religión que se va a llamar después regla de Ocha e Ifá. Eh, por ejemplo, va a tener elementos de la tribu Fon, ¿sí? Que los Fon son los que practican el Bodun, la religión del Bodun, o lo que llamamos en América vudú, que obviamente el vudú africano, el de los Fon, el que actualmente siguen practicando, es muy diferente del vudú haitiano, ¿sí? Son dos cosas muy, muy distintas, ¿no? Lo mismo sucede con el palo. También iba a haber gente que va a ser de tribus bacongos, ¿no? Los bantúes, que de hecho ellos van a tener su religión de palo allá en África, pero el palo, pues como se practica aquí es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener, por ejemplo, influencias de pueblos como los Egbadó, los Illesá, gente de Oyó, de Benín, los mandingos, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ocurrir va a ser un caldo de cultivo tal que van a tomarse ciertos elementos, incluso algunas deidades. Lo vamos, por ejemplo, ahorita a comentar con Babalu Aye, ¿no? Que tiene tantos nombres diferentes. ¿Por qué? Porque hay deidades en diferentes pueblos y tienen las mismas características. Al final, pues se entiende que es una especie como que fuera la misma deidad como se le conoce en diferentes pueblos, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar que hay una especie de sincretismo entre los diferentes pueblos africanos que se encontraron en las galeras, ¿no? En los campos de cultivo, siendo esclavos. Y también tenemos entonces el otro elemento que es el elemento del catolicismo, que a mí no me gusta realmente llamarlo sincretismo. ¿Por qué? Porque, y un día quiero hacer una plática sobre eso en específico, no es un sincretismo como tal. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso sincrético realmente se borra de alguna manera una de las culturas, casi siempre es la subordinada, se borra. Por ejemplo, en México tenemos que los pueblos indígenas tienen festividades muy ligadas a los santos católicos, ¿no? Y tienen sus festividades para el Día de San Juan, el Día de la Cruz, el día mismo de hoy de San Francisco. Tenemos festividades con las vírgenes, etcétera, en las cuales hay cierta reminiscencia de la religión anterior prehispánica, pero ya no se recuerda, de tal modo que ya no se saben ni los rezos, y hasta se perdió la línea, ¿no? de iniciaciones entre las personas que practicaban estas religiones prehispánicas, y entonces se adoptó todo la simbología del catolicismo, ¿no? Entonces vemos a estas personas indígenas que hablarán alguna lengua originaria y todo esto, pero toda su tradición está totalmente hecha, o mejor dicho, está ya estructurada de acuerdo a esta fusión, de tal modo que se perdió lo original. En la religión yoruba no ocurrió eso. En la religión yoruba, yo digo que más que un sincretismo fue una estrategia de resistencia cultural. Es muy diferente, en la cual ellos muy conscientemente dijeron, ¿sabes qué? Para que tú no me agarres, yo voy a poner aquí, como dice el propio texto de Gámez, ¿no? Pusieron delante del orisha la imagen católica, pero yo en realidad por atrás estoy rezándole a otra deidad.
¿no? E incluso luego me pongo a rezar en mi idioma y como el sacerdote no sabe Yoruba, entonces cree que estoy rezando el Padre Nuestro, pero en realidad estoy rezándole a Shango, a Ochun, a Yemayá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no me gusta a mí hablar de sincretismo. Pero bueno, estos son los dos elementos que se van a unir a la propia religión yoruba y va a dar como origen la regla de Ocha e Ifá. Entonces, él comenta aquí algo que se me hace muy valioso, que dice que esta religión pues nace siendo como una religión de los de abajo, ¿no? De los pobres, incluso dice que era llamado como cosa de negros, ¿no? Es una religión que incluso en el propio Cuba es marginada a veces o había sido marginada cuando no era tan conocida, ¿no? Decían, esa cosa que practican los negros, ¿no? Y le equiparaban a brujería, a hechicería, a supersticiones, porque pues no se conocía, ¿no? Todo el bagaje cultural e histórico de esta religión. Entonces, realmente es una religión que tuvo que venir de lo poco, ¿no? Porque como dice Don Gámez, muchas veces nuevas religiones pues venían, o mejor dicho, los religiosos de algunas religiones venían de clases altas, ¿no? Tenemos casos como Egipto u otros lugares, ¿no? En los cuales los sacerdotes eran una clase realmente privilegiada. Bien, en este tenor, entonces, es donde realmente pues se tiene que dar el conocimiento de esta religión, pues ha sido poco a poco, se ha ido volviendo masivo muy poco a poco, ya digo, en estos años ya va así muy rápido, de hecho ya estamos demasiado acelerados, ¿no? Pero realmente al principio fue una religión que sí costó mucho darse a conocer, ¿no? Por eso, y él dice aquí, por eso la llamaron santería, ¿no? Es al final un nombre despectivo, una manera despectiva de llamarle a la religión, por eso yo la evito, ¿no? Pero bueno, y ojalá poco a poco se les haga hábito a los demás religiosos de evitar decirles santería, evitar decirles santero, mejor decirles olochas o olorillas a las personas que son sacerdotes y sacerdotisas de Ocha, ¿sí? Entonces, bien, nos dice que en esta religión pues las deidades son orillas y nos dice que la palabra orilla significa cabeza escogida. ¿Qué es esto de cabeza escogida? ¿A qué se refiere con esto? Dice Leonel Gámez, nos empieza a hablar que Olodumare, que es como llamamos a Dios, o al Ser Supremo, ¿sí? Porque digo, también a usar la categoría Dios nos lleva otra vez a Occidente y al catolicismo, pero al hablar del Ser Supremo Olodumare se dice que él creó seres menores, deidades menores. Estas deidades menores son los Irumole. Los Irumole son deidades que de alguna manera fueron creadas con funciones específicas, tanto para el mundo como en el plano espiritual. Es ahí donde cada uno de estos irumoles se va a vivir a algún lugar de la naturaleza y entonces algunos de ellos, algunos de estos irumoles, de estas deidades, deciden encarnarse. Y cuando se encarnan, entonces tienen vidas humanas, vidas normales, en las cuales ellos empiezan a tener facultades más allá de lo normal e incluso viven vidas que eran, podemos decir, como vidas extraordinarias. Y no solo eso, también Leonel me dice, incluso personas que tuvieron tal vida o vivieron de tal manera que empezaron a hacer cosas que parecían como si fuera esa deidad, es decir, un mole encarnado. Entonces, al morir, entonces fue que lo llaman o de alguna manera lo deidifican y lo llaman orisha. Por eso es de que la palabra orisha significa cabeza escogida, alguien que, podemos decir, alguien que fue escogido para realizar un trabajo, una función, etc. Y bueno,
Después de explicarnos esto, porque esta idea es importante por lo que va a venir después en el texto, nos dice que entonces Ifá, dentro de la religión está lo que es Ifá, ¿no? Dice que Ifá entonces es un oráculo en donde hablamos con un orisha que también es un irumole que se llama Orúmila. No lo menciona aquí, se los explico rapidito. Nosotros podemos encontrar por ahí, y no es tan fácil encontrarlo de hecho, los nombres de algunas orishas, pero cuando eran irumoles, o sea, el nombre de estas deidades antes de los orishas. Podemos encontrarlos por ahí, ya no recuerdo el de Ogún, pero bueno, una vez leí el de Ogún. Por ejemplo, estaba el de Shango. Y bueno, por ahí no recuerdo los otros que he visto, pero son pocos realmente, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Orúmila, Orúmila, su nombre como Irumole era Ela. Ela es el espíritu de la verdad. Sí, Ela, de hecho, en otra plática por ahí lo comenté y si no, luego por ahí se los vuelvo a comentar si gustan. Hay toda una historia en la cual Olodumare, después de que ilumina el mundo y que tiene este encuentro con Eshu y toda esa cuestión, entonces Olodumare empieza a sacar su conocimiento, empieza a sacar unos espíritus que eran, por decirlo así, como una abeja, ¿no? Dicen los Yoruba que hacían un zumbido y que entonces que no encuentran dónde vivir y regresan a Olodumare. Y entonces Olodumare los vuelve a expulsar, pero convertidos en otra cosa. Y entonces ellos empiezan a hacer un sonido que era Oromila, algo así. Y entonces, bueno, ahí viene el nombre de Oromila, pero estos tres espíritus se conforman en uno solo y se vuelven Ela. Ela, el Irumole, era el espíritu de la verdad, se encarna, tiene una vida como Orúmila, ¿sí? Que al morir Orúmila es deificado o es elevado como un orisha, ¿no? Entonces, bueno, por eso dice aquí que Orúmila era un Irumole, pero también es un Ocha. Ahorita también aprovechando este comentario, hay, como han de saber, hay toda una línea de gente, ¿no? De personas que en sus casas religiosas son antibabalaos, se hacen llamar, ¿no? Te digo, lo cual es un absurdo. Pero lo interesante es que cuando hacen omieros, le cantan a Orúmila, ¿no? Porque los olorillas, cuando hacen omiero, entre todos los cantos de los orillas, también cantan Orúmila, porque Orúmila también es ocha, ojo, no se corona, pero es parte, también es orilla. Sí, no solo, no es ir un mole, nada más, también es orilla. Entonces se los digo nada más como para que vean cómo está muy mal esta idea de que Orúmila no es orilla, ¿no? Que no es parte de, ¿no? Entonces todo Ocha y Fa son parte de lo mismo y es a lo que va aquí Leonel Gámez, porque nos dice, los sacerdotes de Orúmila son los que leen Ifá, y dice que son pues, los babalaos, y dice, pero hay otros sacerdocios que son exclusivos de algún orisha, ¿sí? Si nos atenemos, por ejemplo, a él está hablando aquí de la rama nigeriana. En la rama nigeriana, tú te inicias como el orisha en el culto a una deidad. No es como aquí en la rama afrocubana de que uno corona un orisha y te dan los 5 ochas principales. ¿Cuáles son los ochas principales? El Eguá, Obatala, Changó, Yemayá y Ochun, ¿no? Y dependiendo del orisha que coronas, te dan a Oya, te pueden dar a Jayú, Ibellis, etcétera, ¿no? Y por ahí Olokun, o sea, pueden venir por ahí otros orishas, pero eso es en la rama afrocubana. En la rama nigeriana tú te inicias y tú solo eres sacerdote de un orisha, ¿no? Y entonces ya tendrías que recibir otra iniciación en otro orisha para poder también darle culto a ese orisha.
No es como nosotros de que yo corono Batalá y entonces yo puedo ofrendarle y darle algo a Ya o a Changó, porque también los recibí. No, eso no lo pueden hacer en Nigeria. En Nigeria solo pueden ofrendar al origen en el cual están iniciados. De ahí viene una mala concepción de los que ahorita están practicando de una manera muy desorganizada la rama nigeriana, en la cual ellos luego por ahí dicen, es que en la rama nigeriana nosotros coronamos varios orishas. No, para empezar no coronan ninguno. Coronación solo hay en la rama afrocubana. En la rama nigeriana, bien llevada, no se coronan. La persona se inicia en el culto de y puede recibir lo que ellos llaman ícono. ¿Qué es el ícono? Es el objeto físico, ¿sí? Lo que nosotros llamamos aquí fundamento, ellos le llaman ícono, ¿sí? Pero es muy, muy diferente. Entonces, bueno, lo que explicaron el GAMES, entonces, de que el Babalao, sin embargo, pues sí puede de alguna manera rendir culto a todas estas deidades, ¿no? A varias deidades. Ahora, aquí comienza entonces ya una segunda sección del texto, del artículo, que está como pregunta y dice, ¿cómo ve la muerte el practicante de Ocha e Ifá? ¿Sí? ¿Cómo es que se percibe la muerte o se concibe la muerte? Nos dice que vida y muerte pues no son cosas separadas, no son vivencias separadas, son parte de un proceso que además es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Porque en esa religión creemos en la reencarnación, ¿sí? Y si no lo tenían claro, pues bueno, hay que irlo teniendo claro, para eso precisamente sirve leer este tipo de textos. En nuestra religión creemos en la reencarnación, creemos que nuestra alma, si lo quieren llamar así de momento, nuestra alma está reencarnando constantemente para a lo largo de varias vidas irnos perfeccionando. Sí, perfeccionando ¿para qué? Para que algún día podamos vivir junto a nuestro Risharaguatori al pie de los Dumare. Es algo que va a explicar Leonel Gámez más adelante en el texto y que es muy interesante porque tenemos, por ejemplo, varias ramas, por ejemplo, de magia o espiritualidad, incluso actuales, ¿no? Que hablan de este proceso de autodeidificación, o sea, que el ser humano puede llegar a ser un dios o puede llegar a ser casi como una deidad o ser una deidad, pero ¿cómo? A través de un proceso de perfeccionamiento. Eso es lo que también buscamos en la religión yoruba a fin de cuentas, ¿sí? Y eso es muy, muy importante que lo vayan comprendiendo. ¿Para qué me consulto? ¿Para qué hago obras? ¿Para qué recibo mano de orula? ¿Para qué recibo, no sé, guerreros, collares? ¿Para qué monto una bóveda espiritual? ¿Para qué recibo, no sé, ibellis o cualquier otro orisa? ¿Para qué hacemos todo esto? Lo hacemos porque vamos recibiendo guía por un lado, y por otro lado, soporte espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir mejorando. Sí, tenemos que ir mejorando, irnos perfeccionando para poder llegar a ser ese ancestro venerado de que hablaba al inicio de Gámez y que aquí lo vuelva a decir, sí, que aquí lo vuelva a mencionar. Es ahí donde yo no entiendo, por ejemplo, a varios religiosos que realmente se ponen a consultar y a hacer obras para gente, por ejemplo, que se dedica a robar, a asesinar, a secuestrar, al tráfico de droga. ¿Por qué? Porque entonces tú no estás cumpliendo tu función como babalao y no estás entendiendo la religión, ¿sí? Porque la religión nos debe llevar a ser mejores y a perfeccionarnos. Sí, perfeccionarlos. Tal vez no en esta vida lo logremos, pero podemos ir dando pasos poco a poco. Sí, ahorita más adelante les voy a explicar eso porque hay una parte donde Leonel Gámez explica un poquito ese proceso. Entonces, bueno, después de esto, Leonel nos empieza a hablar
de los diferentes componentes que tenemos en nosotros, o sea, las partes de nosotros, por decirlo así. Dice, tenemos un Ori, ¿sí? Que viene a ser pues representado por la cabeza, que viene a ser nuestra alma, nuestra conciencia, el Ara, que es el cuerpo, y él aquí habla de Emi, que él dice que es como la hija de Olodumare, que es el soplo de vida, ¿no? Lo que nos da el aliento de vida, aquello que nos anima. Y que dice que se recibe, eso es lo que se recibe para poder vivir. René Gámez no lo comenta, pero las diferentes encarnaciones o reencarnaciones en Yoruba se llaman Atungwa. Cada reencarnación es una Atungwa. Entonces se supone cada vez que tenemos una Atungwa, recibimos este regalo que es Emi. Ojo, estos son conceptos nigerianos. En la rama afrocubana cambiaron un poquito. Sí, en la rama afrocubana el Emi es entendido como el alma, el Ori es la conciencia, de hecho lo vimos en el libro de Falokun Fatumbi, que él de hecho explica muy bien el Ori y sus diferentes partes, ¿no? Entonces, de hecho él dice que Ori es concebido como una especie de calabaza que contiene al Emi, contiene el Eledá, que es donde está escrito nuestro destino, y contiene el Ori Inu, que es la conciencia. Pero bueno, Leonel Gámez nos lo está así como desglosando facilito. Ori, que es el alma conciencia, el Ara, que es nuestro cuerpo, y Mi, que es el soplo de vida. Entonces nos dice Leonel, ok, si tenemos estos tres componentes, pues ¿cómo es la muerte? ¿No? O ¿cómo entendemos la muerte? Dice, bueno, hay que entender la muerte en cada uno de esos componentes. Dice, primero, en el cuerpo, en el Ara. La muerte física o del cuerpo, dice, es llevada a cabo por Iku. ¿Sí? ¿Quién es Iku? Él nos pone aquí, es el señor de la muerte. ¿Sí? Iku es un Ayogun, se escribe Ajogun, pero es que se pronuncia la J como Y, Ayogun, se pronuncia como Y, y es una deidad adversa o pues una calamidad. Y aquí paro tantito el texto para explicar lo siguiente. En la religión yoruba no tenemos este problema del mal. Sí, creo que Leonel por ahí lo comenta. Es un problema filosófico y teológico muy fuerte dentro, por ejemplo, del cristianismo mismo, en el cual se dice, ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? ¿No? Incluso es un argumento, uno de los argumentos que se dicen para desacreditar la existencia de Dios, ¿no? Por parte de filósofos ateos, etcétera, que dicen si el mal existe y si Dios es bueno y es omnipotente, ¿por qué no destruye el mal? Sí, sí, si es omnipotente puede destruirlo. O si no lo destruye es porque entonces Dios es malo. O pudiéndolo hacer y no lo hace, permite que el mal exista, entonces Dios es malo, entonces Dios no es Dios. O si Dios no puede destruir el mal, entonces no es omnipotente y Dios debería ser omnipotente, entonces Dios no es Dios. Digo, al final de cuentas ahí es como una paradoja que se crea, pero en la religión yoruba no tenemos este problema. Para nosotros bien y mal existen porque nosotros sí decimos, sí, Olodumare creó bien y mal. ¿Sí? Entonces se dice que creó a su está Olodumare sentado en su trono, a la derecha hay deidades benéficas que son los Irunmole, que algunos de ellos se convirtieron en orillas, y a la izquierda están los Ayogun. Los Ayogun son estas deidades adversas. El rey de todos los Ayogunes, el rey de los males, el rey de todas estas calamidades, si lo queremos llamar así, ¿no? Si nos acordamos de la mitología griega de la caja de Pandora, bueno, podemos decir calamidades, y entonces es ahí donde tenemos que Iku es el rey de ellas, ¿sí? Más adelante, y de hecho así termina el texto, nos dice Leonel Gámez algo que, pues bueno, yo también vengo diciendo desde hace varios años, que no podemos nosotros ser parte de la religión yoruba y adorar a la Santa Muerte, por ejemplo.
¿sí? Porque es totalmente contrario a nuestro culto, ¿no? Digo, ya en su momento lo comentamos, pero bueno. IQ, entonces, es quien es el encargado de llevarnos. ¿Por qué? Porque su función era esa. La función de IQ es destruir o llevarse, ¿no? El alma de la persona para que el cuerpo físico muera y nosotros podamos continuar a nuestra siguiente Atungua. Eh, Aquí hay un problema, porque la muerte IQ, pues se supone que tenía que cumplir esta función solo cuando el ser humano cumpliera su tiempo de vida. Me estoy adelantando un poco al texto, pero uno elige también el momento de muerte, ¿sí? Según la religión yoruba, uno también escoge su momento de morir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que IQ, y esto no lo comenta Ilone Gámez, pero esto nace en el signo de Osa Ure, que es el signo de Osa Otura. IQ come la carne humana, la prueba, y en ese momento dijo, esto es mi alimento favorito. Y entonces se supone que cuando el cuerpo se empieza a descomponer, IQ es quien lo come. Entonces IQ dijo, no, pues saben, estos güeyes saben riquísimos, ¿no? Leonel Gámez es muy crudo cómo lo describe, o sea, nos dice, así como nosotros comemos animales y los podemos criar para comer, así IQ de alguna manera nos come a nosotros, ¿no? Y es muy interesante lo que dice aquí Leonel Gámez. Porque, ojo, él nos dice, en el signo de Oyekunmeyi, Orúmila reveló al ser humano que éramos la presa de Iku, nuestro depredador, nuestro máximo enemigo es la muerte, ¿no? Y entonces aquí hay un pequeño fragmento del verso de Ifá de Oyekunmeyi que dice lo siguiente, está en la página 8 del texto, del PDF, dice, la muerte se alegró de la creación del hombre, robó humanos a capricho para comérselos. Dos ratas estaban jugando en tierra, dos pescados estaban jugando en agua. La gallina había puesto sus huevos y había ido a descansar. El chivo había tenido muchos hijos. El fuerte carnero de 3 años de edad, el macho de la vaca dotado de jugosa carne, fueron todos creados para apaciguar a la muerte. Esta asamblea de animales ni apaciguó ni satisfizo a la muerte. La muerte continúa enfocando su mirada en la carne humana. Entonces ya desde ahí tenemos que IQ de alguna manera es una deidad que le ha declarado, por decirlo así, la guerra a la humanidad. Y su función es llevarnos, como sea, llevarnos. Y algo que nos explica aquí Leonel Gámez es que entonces Orúmila, como él es el testigo de la creación, acuérdense que está el mito en el que es el único que le permiten observar el momento en que ocurre la creación. Orúmila es llamado Eleri Ipin. Eleri Ipin significa el testigo de la creación, ¿no? Y como él conoce todo, entonces él sabe que cada una de las diferentes deidades tienen tabúes, tienen cosas que no deben hacer, que no deben probar, a las cuales no se deben someter. Todos los orishas tienen tabúes, sea de animus, sea de acciones por parte de uno. Por ejemplo, esta cuestión de no gritar delante de Obatalá, de no desnudarse ante él, por decir algo. Ese es un tabú para Obatalá, pero ¿por qué? Porque ahí es algo que le prohibieron a Obatalá. O por ejemplo, la sal. A Obatalá no se le pone comida con sal. A Osu no se le pone ningún alimento con maíz. Ni no se le da de comer sangre de gallo.
¿no? ¿Por qué? Porque cada orisha tiene su tabú. Entonces, aquí nos habla Leonel Gámez de que, Orúmila le dijo a los humanos, yo les voy a ayudar para que ustedes no sean presa de Iku. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, en Oye-Kumeji viene la historia, que aquí nos la resume Leonel Gámez, en la cual cuando la muerte, bueno, en ese momento la muerte, cuando quería comerse a alguien, nada más llegaba y lo mataba. O sea, la gente se caía muerta de repente. Entonces, lo que hizo Orumila fue que enseñó a los humanos y les dijo, los consulta, les habló Kunmeji y les dice, tienen que hacer Ebo. Dice, la manera de derrotar a Iku es poner alguno de sus ewos, de sus tabúes, para que no se acerque. Y entonces lo que hace es de que les hace preparar ñame machacado con piedritas, ¿no? Con guijarros, ¿no? Que en los textos de Ifá luego dicen chinas pelonas, ¿no? Luego mucha gente dice, ¿qué es eso de china pelona? Son piedritas, son guijarros. Entonces, Orumila manda a hacer el puré de ñame, pero mezclarlo con guijarros. Entonces, para que cuando la gente lo comiera, sacara los pedacitos de las piedritas, ¿no? Y por otro lado les pide ponerle un gallo para Eshu, pero no lo iban a matar. Ese gallo iba a permanecer amarrado en la puerta. Entonces, cuando llega Iku por las personas, se da cuenta que entre lo que estaba comiendo la gente, que de repente pues escupían piedras, y entonces dice Iku, bueno, los humanos, ¿qué onda? Dice, y esto también sale en el signo de Osaure, precisamente, ¿no? En la historia del chivo y el tigre, en la que igual mastica piedras, ¿no? O hace creer que mastica piedras. Entonces, cuando ve la IQ que sacaban piedras de la boca de los humanos, dice, bueno, estos que comen, dice, como enemigos han de ser brutales, porque si me dan una mordida y comen piedras, ¿cómo me van a hacer a mí, no? Entonces, bueno, entra un poco con miedo y cuando va entrando con miedo se encuentra con el gallo que empieza a cantar. Entonces, cuando empieza a cantar el gallo, Iku sale despavorida corriendo porque precisamente su prohibición de Iku era escuchar el sonido del gallo, el canto del gallo. Ese es uno de los egos de Iku. Entonces Iku sale corriendo y deja de llevarse a los humanos nada más por gusto, ¿sí? Entonces, bueno, eso nace en Oye-Kumeji. Posteriormente, entonces se dice que Iku buscó la manera de llevarse a los humanos. Dice, tal vez yo no puedo hacerlo directamente y solo llegar al momento ya de rematarlos, ¿no? Dice, pero puedo echar mano de otras deidades que me ayudan. Y entonces Iku, por ejemplo, dice Ifa, a veces le puede pedir ayuda a Ogún. ¿Por qué Ogún? Porque Ogún es una orisha que, como saben, tiene que ver con los machetes, con la guerra, con la violencia. Y entonces Ogún, cuando trabaja junto con Iku, entonces Ogún puede ocasionar muertes violentas, ¿no? Ya sea en peleas, con cuchillos, machetes, armas punzocortantes, por ejemplo, accidentes en carretera, ¿no? Sobre todo cuando, como lo que te matan muchas veces son los fierros, ¿no? Entonces chocar con metal, entonces al final es Ogún. Entonces se considera que Ogún actúa junto con Niku. Por ejemplo, tenemos que se puede aliar con Changó. ¿Y por qué con Changó? Porque ahí la persona puede morir en un incendio, puede morir por un rayo o una descarga eléctrica, también ahí interviene también Oya. Por ejemplo, armas de fuego por disparos, ¿no? Ahí también intervendría Changó. Por ejemplo, nos dice que también puede interactuar Iku con Zampona. ¿Quién es Zampona? Zampona es uno de los muchos nombres que tiene Babalu Aye. ¿Sí? Lo digo en ese nombre para que sea más conocido, ¿no? Babalu Aye se llama
Babaluayé, Oluopopo, Zampona, Zacpata, Chopona, Soporo y otros nombres que tiene por ahí, ¿no? Entonces, Zampona, bueno, viene a ser un nombre de Babaluayé. ¿Cómo mata Iku junto con Babaluayé? Pues lo hace precisamente por medio de epidemias y enfermedades febriles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que también puede intervenir la Sillami o Shoronga, dice ahí los ancianos de la noche, me parece que así lo pone en el texto. Ellos, pues más que nada, pueden hacer que una persona muera por medio de brujería, ¿no? Que por medio de la brujería la persona fallezca ya sea por algún accidente, una enfermedad que empeore mucho, por ejemplo, ocasionar una pelea, etcétera, ¿no? Y aparte de relacionarse con esas deidades, también puede interactuar junto con otros ayugunes, ¿sí? Esto nos dice, el Onegames nace en Obarayekun. Por ejemplo, puede interactuar con Arun, que es la enfermedad, con Eyo, que es la tragedia. Tenemos, por ejemplo, la muerte repentina, Fitibó. Tenemos Aruye, que es el miedo. O sea, tenemos por ahí otros ayugunes que pueden ocasionar entonces precisamente la muerte. Y algo que no menciona Leonel Gámez, pero yo lo metí aquí, es que también Iku puede interactuar junto con Inle Ogere, ¿sí? Inle Ogere, que es la Tierra, ¿sí? Se dice que Inle Ogere es un orisha, la Tierra como planeta, ¿no? Nuestro planeta es un orisha, que hizo un Epo y se volvió tan grande que los otros orishas pueden vivir sobre ella, ¿no? Entonces, Inlogere también puede ocasionar la muerte de las personas enviando a la muerte, enviando a la enfermedad o a la tragedia, a Arun o yo, si la persona le debe algo, se tiene deudas. Por eso es que se realiza la ceremonia de darle de comer a la tierra. ¿Para qué? Para pagar deudas. Y esto nace en el Odun Difa de Irete Kután. Y bueno, ahora, ya una vez que sabemos que se frenó IQ, ¿no? Que ya se frenó y que pues puede interactuar con algunas deidades con las cuales es mejor estar bien, ¿sí? Estar en paz, atender, etcétera. ¿Para qué? Para que esas deidades no quieran colaborar con IQ contra nosotros. Entonces es que nosotros obviamente vamos a morir todos en algún momento, pero nos dice Ifa, hay muertes diferentes a otras. Dice, hay unas muertes que pueden ser buenas muertes. ¿Cómo es una buena muerte? Una buena muerte es una muerte tranquila, nos dice Don Game, es una muerte apacible, en la cual pues podemos morir tranquilos, ya de una edad avanzada, una muerte sin dolor, rápida, etcétera. Entonces, eso es una muerte sin sufrimiento, ¿sí? Nos dice Leonel Gámez acá que en Ofunmeji se habla de que cuando uno logra una de estas buenas muertes es porque IQ sabe que ya es nuestro momento de terminar, pero no puede llegar y matarnos de repente. Va con nuestro Orisha Lakbatori, le pide permiso y nuestro Orisha Lakbatori dice, sí, esa persona ya cumplió todo su destino, llévatela sin sufrimiento. Y entonces ocurre esta muerte benigna, ¿no? Que podríamos hablar, que además, ojo, esta muerte va acompañada no solo de las acciones que tuvimos en vida, sino que hay ciertos ritos funerarios a cumplir para que este espíritu de esta persona pues vaya bien, ¿no? Después de la muerte, porque Leonel Gámez aquí nos menciona que incluso el espíritu de una persona puede ser presa de otros espíritus oscurecidos que quieran secuestrarte, que quieran llevarte, o personas que quieran llevar tus restos, tu osamento, etcétera, para encerrar tu espíritu en un caldero, por ejemplo, en Palomayombe, y ponerte a trabajar. Entonces,
digo, por esclavizarte, ¿no? Después de la muerte, lo cual son muy malos destinos. Entonces, realizar las ceremonias óptimas ayuda para que aunque saquen tu cráneo, lo que sea, y lo pongan en una prenda, no va a servir y no van a llamar a tu espíritu. ¿Por qué? Porque ya se hizo todo lo correcto y tu espíritu ya no está ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, pero también tenemos lo que son las malas muertes. ¿Cómo es una mala muerte? Bueno, son las muertes que van a ocurrir de manera trágica, muertes que son violentas. Aquí Leonel Gámez nos puede hablar, por ejemplo, nos menciona de estas muertes que son prolongadas, estas muertes que se alargan, ¿no? Una persona que está sufre y sufre y sufre y sufre y sufre y sufre, con una enfermedad larga que lo va debilitando, lo va poniendo mal, y que pues al final de cuentas esta también es una muerte pues que no es buena, ¿no? Porque pues bueno, al final se sufre mucho. Entonces es importante pues como que llevar los consejos de la orilla para poder tener entonces a lo largo de nuestra vida, llevar los consejos para al final llegar a una muerte buena. Igual para tener una vida larga y no morir muy joven, ¿no? Que más adelante va a hablar un poco de eso Leonel Gámez. Nos dice ahora Leonel, ok, eso respecto al ara, al cuerpo. ¿Qué pasa respecto al alma? Que él usa aquí la palabra en Yoruba, Iwir. Nos dice, bueno, el Iwir, el alma no puede morir, el alma es inmortal por sí misma. Y el alma dice, de hecho, cuando la persona muere, en estos procesos hay un orisha que nos va presidiendo, que nos va acompañando en cada uno de estos momentos de la muerte. Nos dice, por ejemplo, Eshu, junto con Babaluaye, nos llevan al cementerio en la carroza fúnebre, ¿no? Nos dice, por ejemplo, al llegar al cementerio, somos recibidos por Obanani. Obanani en el cementerio vive en los pasillos del cementerio, ¿no? Porque llega la carroza y luego es conducido el féretro por los pasillos. Y luego llega al lugar donde vamos a ser enterrados, que es donde está Yeguá. Sí, Yeguá vive en el hoyo en donde nos van a enterrar, y entonces es ahí donde vive Yeguá y nos acompaña. ¿Sí? Y nos dice Leonel Gámez, y al final encontramos a Oya, que Oya es la encargada de llevar el Iguir o el alma ante Olodumare. ¿Para qué? Para que ocurra el juicio, que nos diga si, nos dice aquí, si tenemos que pasar una temporada de entre 3 y 9 generaciones en una parte del reino espiritual que se llama Orun Apadi. Esa parte esto de las partes de Orun, o sea, de las diferentes regiones del reino de los espíritus de los muertos, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, bueno, eso nos dice que es como el proceso en el cual nos acompañan los orishas a lo largo de nuestra muerte. Y dice, por eso es importante como que adorar al mayor número de orishas. ¿Para qué? Pues para estar bien con todos y que entonces pues todos nos puedan como ir echando la mano en los diferentes papeles que van a desempeñar. Ahora, nos dice, hay otra sección que empieza con la pregunta, ¿qué es la muerte para el practicante de Ocha e Ifá? Y bueno, algo que nos dice aquí es de que obviamente la muerte no va a ser el fin de la vida, ¿no? Para el religioso, sino que es la continuación de un proceso distinto o otra etapa del proceso. Y nos dice que, sin embargo, los lazos con la familia no se rompen. Ojo, esto es en la rama nigeriana, en la cual ellos consideran
que una persona va a reencarnar dentro de su propia línea de sangre, dentro de su propia familia. Es por eso que en la rama nigeriana tienen linajes. Sí, es esta cuestión de los linajes. El linaje no solo tiene que ver con una cuestión biológica de dónde vengo, también tiene que ver con una cuestión espiritual en la cual dentro de mi familia va a encarnar mi bisabuelo, mi tatarabuelo, etcétera, etcétera. Es por eso que es una de las razones o objeciones que, por ejemplo, yo les doy a que personas que no somos de la rama nigeriana se quieran pasar y practicar esa rama. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no tenemos linajes. No sabemos ni no tenemos estos linajes. Entonces, estos linajes van ligados a un Orisha Lakbátori. ¿Sí? Por ejemplo, si mi familia son hijos de Ogún, todos somos hijos de Ogún. Sí, no hay que, como en la rama afrocubana, que tenemos que preguntar de quién somos hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos el linaje. No lo tenemos, está perdido. Entonces, que, o tal vez ni siquiera pertenezcamos a ninguno. O sea, porque no tengamos ancestros, tal vez yo no tenga en mis antepasados nadie africano, yoruba, y entonces simplemente no tengo linaje en esta concepción yoruba, ¿no? Entonces, es ahí donde, pues digo, no se puede practicar la rama nigeriana así como le están planteando ahorita, pero bueno, vamos a continuar. Aquí entonces la cuestión es de que tenemos esta cuestión del linaje, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces vamos a reencarnar nuestros ancestros dentro de nuestra propia rama. Dice Leonel Gámez que entonces nuestro Iguir, nuestra alma, se dirige a un lugar que se llama Isalú Orun, una parte de Orun que se llama Isalú Orun, en la cual va a volver. Y en esa parte, uno va ante Orúmila Tifá, hace consulta y entonces tiene que hacer diferentes ebos en el cielo, luego decimos en la rama afrocubana, ¿no? O sea, en el Orun hacemos varios ebos para que después de hacer esos ebos, hacer todo lo que tengamos que hacer, vamos ante Olodumare y le explicamos para qué queremos vivir. Y entonces, una vez que hagamos las peticiones correctas y necesarias, Olodumare nos regale otra vez el don de la vida, ¿no? Nos dé otra vez el soplo de vida, el EMI, y podamos reencarnar, ¿no? De alguna manera este es el proceso en el cual se supone uno reencarna. Pero si uno, bueno, para empezar, hay muchos signos de Ifá que luego tienen pataquís o tienen historias que dicen los trabajos celestiales del, por ejemplo, de Huetumaco, ¿no? Que es mi signo. Los trabajos celestiales de Huetumaco. Entonces ahí vienen las obras y los trabajos que tuvo que hacer Huetumaco para poder llegar a la Tierra. Y así no están todos los signos, pero en varios de ellos vienen. O, por ejemplo, hay otros Odun Diffá que tienen pequeños encabezados que dice, por ejemplo, fulanito que es el sacerdote y fulanito que es el sacerdote de Orúmila y fulanito que es el otro sacerdote de Orúmila que leyeron Ifá para la persona del signo tal cuando iba a bajar a la tierra y le recomendaron hacer sacrificio con y viene como y tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto a qué se refiere? Se refiere justamente a este proceso en el cual se supone que uno antes de nacer hizo esos sacrificios o no los hizo, porque ojo, también hay historias de Ifá y signos de Ifá en la cual la persona no hizo el buen en el cielo y entonces se encuentra dificultades en la tierra o hizo unos ebos para evitar ciertas dificultades, pero uno encarna y encuentra otras dificultades para las cuales no hizo ebo, ¿sí? Porque también eso ocurre y hay varios signos que lo plantean así. Entonces, bien, una pregunta muy válida es, ¿por qué al momento de venir a la Tierra no recordamos nuestro destino si ya lo conocimos? Ah, bueno,
Esto no lo mencionaron él, pero viene en el signo de Hiroso Meiji, en el cual hay una deidad que se llama Elenini. Elenini es la deidad del infortunio, es una deidad que se nutre cuando el ser humano sufre. Pero también Elenini no solo eso, sino que Elenini también era la guardiana o es la guardiana de la Sara de los tesoros de Olodumare. Y en la historia, Hiroso Meiji va ante Olodumare para pedir una vida, pero va desprovisto de cosas, porque no quiso irse a consultar con Ifá. Le rechazan su vida y entonces vuelve a ir con Ifá e Ifá le dice, mira, para tú poder presentarte a Olodumare no te puedes arrodillar en el piso, tienes que llevar una estera. Tienes que llevar esto, tienes que llevar lo otro, le van diciendo. Entonces, cuando él llega, entonces se presenta y Olodumare accede y le da la vida. Elenini se enoja porque Elenini la había agarrado con mala onda y entonces cuando Hiroso Meiji Ifá le había recomendado que después de que le dijeran que sí podía encarnar, tenía que salir corriendo sin mirar atrás para encarnarse. Entonces Elenini lo va persiguiendo y entonces ella toma una vara y le pega a Hiroso Meiji por la espalda, alcanza a pegarle y le pega. Entonces se supone que la hendidura en donde tenemos la columna vertebral, esa parte de la espalda que se hunde, es justo la marca que nos dejó Elenini al golpearnos. Pero no solo fue la marca, también fue una maldición en la cual nos hizo olvidar nuestro destino. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al momento de vivir no recordemos cuál era nuestro destino, cometamos errores y entonces esta deidad ahí se nutre, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos infortunios. Aquí Leonel nos hace un símil con la mitología griega, ¿no? Por ejemplo, nombra a Platón, eso es cierto, Platón en la República. Hay un mito que se llama el mito de en el cual habla de un soldado que muere por 3 días al recibir un golpe en la cabeza. Y va al otro mundo, cuenta o ve todo lo que sucede en el otro mundo y los obligan a beber agua de un río que es el río del olvido. Se hace tonto y no lo bebe y después se da cuenta que cada quien podía escoger su destino, ¿no? Platón habla de una habitación en la cual en las paredes se veían como espejos pulidos, lo que hoy llamaríamos pantallas, en la cual cada quien va eligiendo un destino, ¿no? Para vivir. Entonces es ahí donde pues tenemos esta cuestión eh, de un símil, ¿no? Y esta cuestión del olvido y esto, ¿no? Entonces es interesante cómo se repiten algunas cosas, ¿no? En diferentes culturas. Y bueno, ahora, aquí nos empieza a hablar ahora, Leonel, de una ceremonia que se practica en Nigeria, que bueno, creo que yo la he comentado con algunos ahijados, que esta ceremonia precisamente es para poder recordar nuestro destino. Sí, la palabra destino en Yoruba se llama Ayanmo Ipin. Sí, esa es la palabra que designa el destino. Aquí se supone que en Nigeria lo que ellos hacen, como dice aquí Leonel, que a los niños, a los varones, a los 7 días, perdón, a los 9 días se les hace una ceremonia que se llama Sentaye y a las niñas se les hace a los 7 días. Sí, a los hombres en 9 y a las mujeres en 7. Esta ceremonia se llama Esentaye. El Esentaye, la palabra Esentaye, bueno, aquí Leonel la traduce como la primera pisada sobre la tierra. Yo he visto otras etimologías, que es ese, que es pie, y ta, que es el verbo de poner o plantar, y aye, tierra, o sea, plantar los pies en la tierra o pisar la tierra, ¿no? El otro es como primera pisada.
La idea de esta ceremonia es la de establecer o afianzar a un bebé en la tierra. ¿Sí? Para decirle, tú ya naciste, estás aquí. Pero no solo eso. En esa ceremonia se determina el loruco, es decir, el nombre de ese bebé. ¿Por qué el nombre? Los nombres son muy importantes para los Yoruba y en muchas tradiciones religiosas e incluso en tradiciones mágicas. ¿Por qué? Porque el nombre designa parte de la esencia de aquella persona, de aquel ser. Entonces, en el caso de un bebé, cuando se le hace el Sentaí es importante ponerle un nombre porque el nombre va en función del destino de la persona. En el Sentaí se determina un Odun, un signo de Ifá, en el cual se está viendo el destino que esta persona vio en Orun antes de nacer. Se está viendo otra vez ese destino, se está recuperando ese destino. ¿Para qué? Para que todos sepan qué es lo que tiene que hacer ese bebé en su vida. Sí, es recomendable que se dedique a una ocupación o a otra. Sí, esta persona en el plano religioso debe consagrar Osha o tiene que consagrarse Nifá para poder saber cómo ir guiando, porque ya se está previendo cómo va a ser el carácter de ese bebé, los defectos y virtudes, y cuál es la manera correcta de encaminarlo para que vaya de acuerdo al destino. ¿Sí? Igualmente también conocer los ewo o tabúes que tiene ese bebé para que no los vaya cometiendo y educarlo de tal manera para que no vaya a cometer esos errores. Sí, no vaya a romper sus tabúes. Un poquito más adelante vamos a comentar por qué es tan importante esto de los tabúes. Entonces, aquí esa es la idea, ¿no? En el Sentaí. No hay Sentaí en la rama afrocubana. Hay babalaos que por moda están haciendo Sentaí, no es correcto en la rama afrocubana, y en la rama nigeriana yo tendría mis reservas para que un babalao afrocubano que se volvió la rama nigeriana haga esta ceremonia. ¿Por qué? Porque por ahí hay signos de Ifá que nos dicen que uno no puede hacer ceremonias que no ha recibido. Entonces, a mí no me hicieron Sentaí, yo no debería estar haciendo Sentaí, ¿no? Pero bueno, a cada quien, ¿no? Entonces, bueno, les decía, entonces esta ceremonia es para determinar el Odu y Salayé, el signo con el que bajó a la tierra, y el nombre, y de alguna manera también conocer el Orisha Lakbaturi. ¿Por qué conocer el Orisha Lakbaturi si ya tiene linaje? Porque hay veces que se pueden casar personas de dos linajes. Por ejemplo, una de un linaje de, no sé, vamos a inventar, de Ochosi con un hijo de Ogún. Entonces, ¿a cuál de los dos va a pertenecer? Entonces, eso es lo que se pregunta, pero solo esos dos, ¿sí? Incluso la mayoría de veces, casi siempre en algunas regiones, porque esto también varía dependiendo de la región de Nigeria, pueden tomar el del padre o el de la madre, ¿no? Como linaje. Bien, en la rama afrocubana, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, se tuvo que confeccionar de alguna manera una ceremonia que fuera análoga al Sentaí, que es la Manodorula, ¿sí? La ceremonia de Manodorula, en la cual también se va a determinar un Odu y Salayé, o sea, se va a volver a bajar ese signo que la persona se vio antes de nacer. Aquí, como no tenemos linajes, sí se determina Orisha Lakbaturi, y pues también se van dando pues cosas para mejorar el destino. Ahora, algo que es importante y que Leonel aquí sí dice es de que cuando la persona que toma mano dorula es un niño, nos dice, o niña, dice, pues está muy bien. Dice, mientras más joven sea la persona recibiendo manos dorula, es lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir delineando
el destino de la persona desde chiquito. Ah, mira, tú debes dedicarte a este tipo de cosas, tú no debes dedicarte a ciertas cosas, ya sabemos qué alimentos no debe comer cierta persona y van a ser su tabú de por vida, o ya sabemos qué acciones pueden ocasionarle males a la persona, cuáles son sus egos, sus tabúes, uno va a saber cómo ir guiando, ¿sí?, a la persona y qué posibles problemas puede tener y qué voz hay que realizar para evitar que la persona caiga en las partes negativas o los ojos, decimos nosotros, ¿no? Del destino. Pues es cuando una persona es chiquita, cuando lo toma mano dura desde bebé. No duden, por favor, no duden en darle mano dorula a sus hijos. Mientras más pequeños, mejor, porque vamos a tener más herramientas para que la persona pueda llevar una mejor vida. Porque aquí nos comenta Leonel Gámez, ¿qué va a pasar o qué pasa? Dice, cuando llega una persona adulta, dice, la mayoría de veces, dice, llegan a nuestras esteras personas que ya son mayores, que ya han vivido gran parte de su vida, y luego dice Leonel Gámez, hay cosas que ya no podemos evitar, o sea, ya no podemos mejorar de la vida de alguien, porque acuérdense de que uno hace peticiones ante Olodumare y puede ser que uno se haya desviado a lo largo de la vida y ya no cumplió unas peticiones, y si llega uno temprano al pie de Orula, entonces puede ser que dé tiempo de recuperarlas, pero hay otras que no, ya no da tiempo. Y entonces, si ya no da tiempo, simplemente la persona ya no pudo completar parte de su destino. Por eso no duden ustedes recibir mano dura lo más pronto que se pueda, y a sus hijos, a sus sobrinos, la gente que ustedes sepan que son chiquitos, todo, pues los jóvenes, adolescentes, todavía hay tiempo, ¿no?, de corregir cosas. Entonces, no lo duden, ¿no? Como dice Don Gámez, luego hay personas que ya llegan a tal punto en el cual han destruido tanto su destino que ya no es posible que lo cumplan. Y entonces, ¿cuál es el papel del babalao? Pues irlo guiando ahí más o menos para hacer que la vida sea lo más confortable posible, lo dice así literalmente Leonel, ¿no? Que para ver que la persona tenga una vida lo más confortable posible, pero no siempre se puede, ¿no? Aquí hay una frase que dice, ¿no? Porque muchas personas tienen el dicho que han escuchado en internet, que dicen que para Ifá no hay imposibles, para Orúmila no hay imposibles. Pues sí, pero para Orúmila, y lo dice el propio Leonel Gámez, ojo, Leonel Gámez, no cualquier babalao, uno de los más grandes babalaos que han habido en la actualidad, dice, Orúmila no creen imposibles, pero nosotros somos babalaos, no somos el propio Orúmila. Ningún babalao, por mucho que sepa, va a ser Orúmila. Entonces, hay cosas que ya no podemos cambiar, hay cosas que ya pasaron, ¿no? Se podrán aminorar y eso a veces, ¿no? Entonces, por favor, gánenle el tiempo, hay que ganarle el tiempo, ¿va? Entonces, bien, nos dice Ifa que entonces, sin embargo, pues bueno, las personas tratamos de conocer nuestro destino para poderlo vivir de la mejor manera, ¿no? Dice que entonces al comprender nuestra vida, nosotros podemos de alguna manera comenzar a vivirla mejor. ¿Cómo sabemos cuando estamos viviendo la buena vida, una vida correcta de acuerdo a nuestro destino? Pues dice, para empezar, va a ser una vida larga, ¿sí? Va a ser una vida en la cual nosotros vamos a poder tener una vida en tiempo larga, pero no solo eso, sino también una vida buena, ¿no? Vamos a tener o alcanzar un poco lo que los nigerianos llaman esto del iguapele, un buen carácter, ¿no? Otra característica importante de saber si podemos o vamos teniendo una buena vida, dice que pues es también
que podemos llevarla de manera paciente, ¿sí? Podemos llevar una vida que no sea apresurada. Acuérdense de que esta cuestión del Iguapelé, esto del Iguapelé nace en el signo de Ifá o Bellono o Beogunda. Ahí está el pataquí en el cual Iguapelé es la hija de Iguazurú. Iguazurú es la paciencia. Nos dice Leonel Gámez, llevar una vida con paciencia, una vida de manera paciente, nos puede llevar a tener entonces una buena vida, ¿sí? Entonces, bien, una cosa importante que nos dice también Leonel es el agradecimiento, ¿no? Tratar de ser agradecidos con las personas, tener paciencia, y eso nos lleva a un buen carácter, ¿sí? Cuando uno vive una buena vida, es una vida larga, y no solo eso, sino que se siente plenitud, eso es el Iguapelé, y nos dice además algo bien importante que también lo menciona Falokun Fatumbi en el libro de Lori, dice que la persona deja descendencia, pero no solo que dejes hijos, sino que tus hijos tengan hijos, o sea, que tú te vuelvas abuelo. En Ifá y en la tradición yoruba, cuando una persona, y eso lo dice Falokun Fatumbi, cuando una persona tiene nietos, entonces tú ya cumpliste. Dice aquí Leonel Gámez que luego le llaman que dejaste sombra, ¿no? Que dejaste sombra. ¿Qué significa eso? Que tú ya cumpliste con la vida. Sí, de alguna manera tú ya cumpliste con tus ancestros al tener un hijo, pero ese hijo aparte ya tuvo sus hijos, entonces ya le dejaste la estafeta de lo que continúa a tu hijo, entonces tú ya estás cumpliendo. Y si fue aquí que ya dejó sombra, ¿no? La persona. Entonces, bueno, eso es algo importante de cuando alguien tiene un destino que ya está cumplido. En cambio, si la persona pues muere antes, pues obviamente no es que no lo ha hecho, ¿no? Ahora, ¿qué motivos podemos tener o encontrarnos en la vida para morir antes de tiempo? Nos dice aquí Leonel Gámez, uno de estos motivos son, por ejemplo, las faltas graves contra un orisha, ¿sí? O sea, faltarle un orisha, y eso se me hace bien importante porque la persona puede entenderlo mal. Ojo, faltarle un orisha no significa de que, ay, dije una grosería delante de Guatará y Guatará se va a enojar conmigo y me va a hacer que muera antes. No. Faltarle a un orisha, faltas graves contra un orisha, digo, obviamente tienen que ver si tú llegas y pateas el fundamento, alguna cosa así, ok, sí, claro, pero, o que a propósito le echas tus abúes y de manera reiterada, sí, eso puede ser malo, pero aquí hay que entender una cosa, si tenemos un Ita, y es en el Ita, tu orisha, Alakbator y otras deidades te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, etcétera, etcétera, y si tú aún así lo haces, ahí estás cometiendo una falta grave, porque justamente cuando te habló ese orisha, cuando coronaste, te está diciendo, no hagas esto, y tú lo hiciste. Incluso hay personas en cuyo Ita, su propio orisha Alakbatori lo sentencia, y les dice, si tú haces esto, entonces yo te llevo. Y tú dijeras, pero ¿por qué mi propio ángel de guarda, mi orisha tutelar, me va a llevar? Claro, porque no es tu pilmama, no es tu Pokémon, tu mascota en la que te va a ayudar a ganar, no. Uno sirva al orisha, no el orisha a ti. Y entonces, al romper esos tabúes que el orisha ya te marcó, que te dijo, entonces estás faltándole gravemente. Más cuando es un mitad de consagración de Kariosha, sí, de coronación, pues. Bueno, tenemos también, por ejemplo, cuando se incumplen los tabúes, los ego, ¿no? Que no solo los cegó, que un orisha te marcó, sino, por ejemplo, no solo desobedecer a lo que te dijo un orisha, sino los ego que tenemos por signos,
¿no? Que si, por ejemplo, tú tienes un ego en tu signo que dice, no te subas a motos o ningún vehículo de montar, no cuatrimotos, motos o caballos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice IFA? Que cuando la persona incumple los egos, es que IFA le estaba advirtiendo, tú posiblemente puedes morir porque estamos viendo que puedes morir en un accidente en moto. Entonces, te marca, te sale un signo que te dice, no te subas a las motos, ¿para qué te sigues subiendo una moto? Es obvio que si ya está la advertencia, ¿para qué la sigues? O sea, ¿por qué continúas, no? O por ejemplo, hay Odudifa que te dicen, tú no te puedes meter en peleas ni a separar personas. Entonces, puede ser que esa persona en su destino IFA está previendo que en una pelea lo van a matar. Entonces, incumplir los EGO no es una cuestión de fanatismo religioso, no es una cuestión de que te trae mala suerte, es de que son las situaciones en las cuales Ifá previó que te vas a encontrar a la muerte y va a ser una muerte mala y una muerte prematura, ¿no? Entonces, por eso no hay que incumplir los tabúes. O, por ejemplo, esta cuestión alimenticia, ¿no? De que, por ejemplo, hay Odudifá que te dicen no tomes alcohol, o no comas cerdo, o no fumes. Y no es por una cuestión, por ejemplo, discúlpenme la comparación, ¿no? Pero como los judíos de no comer cerdo. Aquí la cuestión es de que IFA está viendo que ciertos alimentos te van a ocasionar que tú tengas problemas de salud y entonces vas a morir antes de tiempo y vas a morir mal, enfermo. Entonces es ahí donde hay que entender la función del wo o del tabú. ¿Sí? Otros motivos por los cuales se puede acortar la vida pues son las acciones de los enemigos, ¿no? Ataques de enemigos, que alguien te quiera hacer un daño. Muchos signos de Ifá nos dicen no pelees, no seas violento, no te pongas a discutir, ¿no? Por eso. Y la otra acción por la cual uno puede acortar su vida, pues son las brujerías o las maldiciones, ¿no? Por eso es que es importante consultarse periódicamente para estarse limpiando brujerías, maldiciones, poder prever todas estas situaciones, ¿no? Eh, Ahora, es muy interesante que Leonel aquí nos habla también de de que hay veces que a través de la muerte se tratan de remediar cosas para la siguiente vida. Por ejemplo, dice que cuando alguien muere, por ejemplo, una discapacidad física, por ejemplo, alguien que fue ciego, se le pueden poner hojas de ciertas plantas en los ojos para que en su siguiente vida ya no tenga el problema de los ojos. Que cuando una mujer nunca pudo dar a luz, bueno, se le hacen cosas al cadáver de la persona para que pueda dar a luz en la siguiente vida. Por ejemplo, ocurre mucho también con los abicú, ¿no? Con estos niños que mueren chicos, esas entidades espirituales que nacen para morir temprano, en una vida temprana, y que nos dice que, por ejemplo, a los abicús, a los cadáveres de estos niños, cuando los llevan al cementerio, les cortan la cara, les hacen cortes en la cara, los desfiguran para que cuando lleguen con los otros abicús se espanten los abicusitos y digan, no, no, qué miedo, vete, no, no sabemos quién eres. Y entonces ese abicú diga, no, pues ya no voy a volver a regresarme antes de tiempo, ya me voy a encarnar y me voy a tardar mucho tiempo, porque ya no me aceptan mis compañeros, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos tipos de cosas, ¿no? Bien, en este contenido digo que resumí demasiado, llegamos hasta la página número 20 del texto. La siguiente sesión empezaríamos a partir del culto a los muertos y el culto a la muerte, es casi la mitad del texto. Bueno, no sé si quieran comentar algo de alguna cuestión que de lo que estuvimos viendo el día de hoy. No sé si hay algún comentario, alguna otra cuestión o alguna parte del texto que les gustaría comentar.
Sí. Buenas noches. Antes que otra cosa, gracias por este día y este horario. Está fabuloso. Creo que es un artículo bien estructurado, como decías desde un principio, para difusión general. Sin embargo, muchos de nosotros, a pesar de que ya tenemos, en mi caso, como un año y feria, pues hay cosas nuevas y si lo vuelvo a retomar, voy a encontrar cosas nuevas. Y sí, al principio se nota que hay muchos paralelismos, porque también dentro de la línea del santoral católico, cualquiera de sus versiones, necesitan morir, necesitan morir para llegar a tener la categoría de santos. Creo que hay ciertos paralelismos que lo hacen muy interesante. Y pues el objetivo es tomar en cuenta que pues algo que siempre aterra a todo el mundo católico es que la continuidad, más bien el paso de la vida a la muerte, ¿no? Mucha gente tiene miedo. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que es un continuo, es un complemento y sobre eso, pues creo que debemos estar preparados cuando tengamos que tomar ese trayecto, ese paso, que no está en nuestras manos, ¿no? Pero sí está en nuestras manos poder tener esa experiencia de la mejor manera. Y qué padre sería poder trascender y formar parte de un cuadro de orillas. Mínimo que en tu casa te recuerden, ¿no? Y ojalá y tengan la oportunidad, como dijeron hace poquito los muertos, que estoy más cerca de ellos, ojalá y tengan la oportunidad de poder recibir ese tipo de atenciones pues, que debemos de tomar los que estamos en esta línea religiosa. Hay muchas cosas que comentar, pero de momento es lo que se me ocurre. Muchas gracias por todo. No, pues no, gracias a ti, muy bueno, gracias. No, sí, de hecho, bueno, esa parte es muy interesante porque a los yoruba no les costó tanto trabajo asimilar esta parte católica, porque hay cosas que parecen, ¿no? Porque eso que dices es muy cierto, ¿no? De que como para ser considerado, o bueno, ser canonizado o ser beatificado, la persona debe morir, ¿no? Y ya una vez muerta, que esto de que le adjudican los milagros, todo esto, ¿no? Es algo muy parecido a lo que hacen en, bueno, la concepción yoruba, que de alguna manera tú no logras esa trascendencia hasta morir, pero ojo, esa trascendencia obviamente va a ser fruto de todo lo que uno hizo a lo largo de la vida. Es por eso de que yo luego cuando les explico los citas y todo, cuando van a hermanos rurales les digo, ¿cuál es la importancia del Orisha Lagbatori? Digo, al final el Orisha Lagbatori es el modelo de mi perfección, es una especie de arquetipo en el cual yo tengo que vivir, como por ejemplo en mi caso, yo soy hijo de Obatalá, tengo coronado Obatalá, yo tengo que vivir como un Obatalá y tratar de ser lo más parecido a Obatalá. ¿Para qué? Para que en el momento de mi muerte todos hayan dicho, no, hombre, Rafa era tal cosa, bla, 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 y entonces empieza esta parte del culto, ¿no? Digo, lo cual es dificilísimo, es una tarea pues, muy, muy ardua y que obviamente no es en una sola vida, ¿no? Pero eso es muy interesante, ¿no? Y de ahí viene esta concepción de lo de Iku lo biocha, ¿no? El muerto para el santo. Y así son en muchísimas tradiciones, ¿no? De hecho, en la griega también ocurre eso. El propio Platón, después de morir, fue deidificado, ¿no? Fue asociado con la deidad de Asclepios. También que tiene que ver con la medicina, ¿no? Entonces, después de morir a Platón le llamaron el divino Platón, médico de las almas, ¿no? Entonces, digo, no del cuerpo, del alma.
Entonces, bueno, esto lo vemos en varias culturas, pero fue una cuestión que ayudó, ¿no? Para que se diera esta parte del sincretismo. También se me hace importante, bueno, leyendo el texto, digo, ya tenía varios años que lo había leído, pero bueno, releyéndolo, encontré muchos paralelismos también, por ejemplo, con Octavio Paz, si lo pueden checar, en el laberinto de la soledad, esta parte que habla del Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos. Y precisamente ahí Octavio Paz pues explica unas concepciones indígenas, ¿no? Pues sobre todo aztecas, de que dicen que una persona no vivió su vida si tuvo una muerte que no iba acorde con ella. Por ejemplo, si una persona fue muy buena, llevó una vida decorosa, etcétera, y al final tiene una muerte horrible, dice, pues, ¿qué ocurrió? Dice, o no vivió la vida acorde a, o la muerte no era acorde, ¿no? O sea, como que hay una disonancia. Entonces, o por ejemplo, alguien que haya sido muy malo y al final tiene una muerte muy tranquila y tú dices, oye, pero ¿por qué alguien que fue tan desgraciado tuvo una muerte tan tranquila? Ah, pues por lo mismo, ¿no? Entonces, hay por unos paralelismos, por ejemplo, con los aztecas, incluso con lo que viene después en el texto, que son las regiones, las diferentes zonas o regiones que componen Orun, el lugar de los muertos, o el plano espiritual, si lo quieren ver así, o que luego llamamos en la rama afrocubana, por el cristianismo decimos el cielo, ¿no? Que digo, no es lo correcto, en realidad es en la tierra, pero bueno. Eh, Tenemos, por ejemplo, muchos paralelismos con la cultura azteca, ¿no? De que ellos tenían el Mictlán, el lugar de los muertos, y tenían regiones para cada tipo de persona, ¿no? Y bueno, lo que buscaban, por ejemplo, los guerreros, las mujeres muertas en parto, etcétera, era llegar a esta parte del Mictlán que era destinada para las personas que murieron de manera gloriosa, ¿no? Este, por ejemplo, eso lo encontramos también con los griegos, ¿no? Que dentro del Hades, del inframundo, existían regiones, ¿no? Entonces, bueno, esa es la versión yoruba, ¿no? De su manera de cómo entienden la muerte, ¿no? Podemos decir de su escatología, pero pues es muy interesante, ¿no? Y la siguiente sesión va a estar muy buena. De hecho, pues agotamos casi la mitad del texto. Yo creo que en realidad esta va a ser bien cortita, ¿no? Esta lectura yo creo que va a dar para 2 sesiones nada más, pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo. No sé si alguien más quisiera comentar alguna cuestión. Bueno, pues de no ser así, entonces el siguiente viernes estaríamos viendo en el PDF es la página 20, en la numeración de las hojas del texto es la 67, a partir de la sección que dice el culto a los muertos y el culto a la muerte, ¿sí? Que lo cual va a ser muy interesante. Vienen versos de Ifá, habla del culto de Gungun, de cómo es en Nigeria este culto, ¿no? Va a ser interesante porque de hecho ahorita estuvo circulando hace unas semanas un video de un tambor en el que había unas personas que haciendo mascaradas y mucha gente dijo eso es falso, luego salieron del nigeriano diciendo que sí, eso es algo real, pero bueno, vamos a entenderlo porque sí y no, ¿no? Entonces, hay varias deformaciones que han estado haciendo últimamente, ¿no? Y pues vamos a estar viendo esta parte de qué es lo que pasa, ¿no? Después de la muerte y al final las conclusiones del texto. Pues bueno, entonces muchas gracias, nos estamos viendo en 8 días y pues nos vemos a partir de la página 20, yo creo que vamos a terminarlo. Ya saben que durante la semana si hay alguna duda, algún comentario, podemos vernos y para quien no pudo verlo en vivo, no se preocupen, lo vamos a subir a el canal de YouTube.
Y pues bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Tengan muy buen fin de semana. Gracias, Rafa. Buenas noches. Bye. Gracias, Rafita. Saludos. Bye, bye. Feliz Navidad a todos. Aquí se Estamos bien. acostumbrando. Claro, claro.